En este video vamos a ver el análisis introductorio de los amplificadores en corriente alterna. En los videos anteriores, los análisis que se hicieron fueron en corriente directa para verificar el punto de polarización de los transistores, es decir, buscábamos la región en la que iban a operar, recordando que tenemos tres regiones principales, la de corte, la de saturación y la región activa. La idea principal de un amplificador, el 90% de las ocasiones es, como su nombre lo indica, magnificar una señal de entrada, para lo cual en la mayoría también de estas ocasiones tratamos de polarizar el transistor en la región activa de tal manera que se introduzcan las menores distorsiones posibles. Sin embargo, eso no exime de que algunos amplificadores puedan trabajar en las regiones cerca de saturación o cerca de corte. A diferencia de los transistores o el análisis que teníamos en corriente directa, donde encontrábamos la corriente de operación, de base, de colector, el voltaje colector emisor, en este caso vamos a hacer el análisis de corriente alterna, es decir, cuando yo voy a introducir una señal variante en el tiempo y ver cómo se amplifica esta señal. Para eso debemos tomar en cuenta los siguientes puntos. Todas las fuentes de corriente directa se sustituyen por tierras. En este caso, de una manera general, decimos que todas las fuentes de corriente directa se van a pasivar. Recordando nuestro teorema o circuito equivalente de Thevenin, cuando tenemos fuentes independientes, cuando son de voltaje, estas se pasivan, ¿verdad? Y las de corriente también las pasivamos de alguna manera. En este caso, para el análisis de corriente alterna, todas estas corrientes estas fuentes de corriente se van a sustituir por los nodos de tierra, como vamos a ver más adelante. Número 2. Los capacitores e inductores se sustituyen por sus reactancias equivalentes. Hay que recordar que tanto el inductor como el capacitor a una frecuencia específica presentan una especie de resistencia. A esa especie de resistencia nosotros le vamos a llamar reactancia. Para el caso del inductor lo vamos a llamar XL igual a J 2pi F por L, donde FL es el valor del inductor, F es la frecuencia a la que se trabaja y toda esta cantidad tiene unidades de ohms. Ahora, por otra parte, nuestro capacitor tiene una reactancia que se llama reactancia capacitiva y está dada por el valor menos J sobre 2pi F por C, donde C es el valor de la capacitancia, F nuevamente es el valor de la frecuencia a la que está operando el circuito. Y también esta tiene unidades de ohms. Por otra parte, el transistor lo vamos a sustituir por el modelo híbrido. El transistor bipolar tiene diferentes tipos de modelos. El más utilizado es el modelo híbrido, pi híbrido también se le conoce, pero existen otros modelos que también se pueden emplear, el modelo Materka, el modelo Gummel-Pun, modelos para alta frecuencia. En este caso vamos a sustituirlo por el modelo pi híbrido, que es uno de los modelos más simples de emplear y que generalmente se utilizan para amplificadores de baja frecuencia. Número 4. Se puede calcular la impedancia de entrada y salida, así como su ganancia. Cuando nosotros hacemos el análisis en corriente alterna, podemos calcular qué impedancia presenta nuestro dispositivo a la entrada y a la salida, así como la ganancia que nos va a ofrecer ese amplificador. Recordando que la impedancia no es otra cosa más que la medida de la posición al flujo de electrones, o también podemos identificarla como una constante de proporcionalidad entre el voltaje y la corriente, en este caso, que existen en los puertos tanto de entrada como de salida, y sus unidades son ohms. De una manera muy general, la impedancia la vamos a representar por la letra Z, va a estar compuesta por una parte real más una parte imaginaria. La parte real le llamamos resistencia, la parte imaginaria le llamamos
reactancia. Y como ya observamos, tenemos dos tipos de reactancia. Una reactancia inductiva o una reactancia capacitiva. En el caso de estos análisis, en la mayoría de las opciones vamos a ver que esta impedancia es un número real. No necesariamente se limita a eso el análisis, porque la impedancia de un amplificador generalmente puede ser un número complejo, es decir, está formado por una parte real y por una parte imaginaria. Pero esos son temas para otro curso. Entonces, la impedancia de entrada, o las impedancias, vamos a dividir en impedancia de entrada e impedancia de salida. La impedancia de entrada y salida se determinan mediante la ley de Ohm, es decir, vamos a suponer que esta es la representación de mi impedancia de entrada, ZI por sus siglas en inglés, input, es igual al voltaje de entrada entre la corriente de entrada en ese puerto. Más adelante lo vamos a mostrar gráficamente. ZO es nuestra impedancia de salida, le ponemos el subíndice O por output en inglés y es nuestro voltaje de salida entre la corriente de salida. Entonces aquí simplemente estamos explicando que el subíndice que estamos empleando es el voltaje ya sea de entrada o de salida en los puertos que nosotros tenemos. La ganancia la vamos a definir como A subíndice B, es decir, una ganancia en voltaje igual a B0 entre BI. Hay que recordar que nuestra ganancia no es otra cosa más que nuestra constante que nos dice cuánto se está amplificando cierta señal. Entonces yo voy a suponer que tengo un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Entonces la relación que yo tengo pues no es otra cosa más que mi función de transferencia, voltaje de entrada entre voltaje de salida entre voltaje de entrada igual a la ganancia. En muchas referencias, en diferentes libros se lo van a poder encontrar como GB por ganancia en español. Entonces, si el análisis se considera la impedancia de la fuente, es decir, esta pequeña resistencia que va a presentar la fuente, yo voy a poder encontrar los diferentes componentes o de voltaje y corriente que yo tengo dentro de un amplificador. Tengo una fuente de corriente alterna, la voy a llamar BS, su resistencia interna de la fuente RS, cierta corriente de entrada, un voltaje de entrada. En estos puntos yo voy a tener la impedancia de entrada, mi amplificador ya polarizado y un voltaje de salida. Ojo, aquí estoy viendo que no estamos poniendo una corriente de salida. ¿Por qué? Porque para este análisis en particular yo voy a considerar que la resistencia de carga, es decir, la resistencia que yo voy a tener en este punto, tiende a infinito. Por lo tanto, la corriente que yo tengo aquí va a tender a cero. Ahora bien, yo tengo que la ganancia ABS, es decir, la ganancia que me involucra el voltaje en el puerto de salida entre el voltaje de la fuente, va a ser igual a ZI entre ZI más RS multiplicado por ABNL. ¿Y quién es ABNL? ABNL lo conocemos como la ganancia de la red, la ganancia de voltaje de la red. ¿Y quién es esa ganancia de voltaje de la red? Es lo que me está dando directamente el amplificador, considerando exclusivamente el voltaje que hay a su entrada. Ojo, aquí BI no necesariamente es igual que BS, puesto que existe esta resistencia RS en serie. Por lo tanto, de este voltaje total que tenemos aquí, parte va a caer en esta resistencia y otra parte va a caer en la entrada del amplificador. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, BI va a ser diferente que BS. Entonces, regresando, la ganancia de nuestra red, de este amplificador, va a ser igual a BO entre BI, es decir, el voltaje que yo tengo a la salida de la red, entre el voltaje que yo tengo en la red, considerando nuestra resistencia de carga infinita. Ahora, tenemos otra definición que es nuestra ganancia en corriente. Nuestra ganancia en corriente va a estar dada como AB, la ganancia en voltaje, multiplicado por ZI entre RL.
Este es en el caso cuando ya tenemos una RL diferente a infinito. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un amplificador cuya ganancia de red es de 320. A la salida voy a tener un voltaje de 7.68 volts. No sé cuánto voltaje voy a tener en VI, pero sí sé que el voltaje de fuente que estoy suministrando es de 40 milivolts y la resistencia de la fuente que está presentando es de 1.2 kilo ohms. Este ejercicio lo tomamos del libro de circuitos electrónicos de Boylestad y Nashelsky para mayores referencias. Se nos pide encontrar el voltaje de entrada, es decir, el voltaje que yo voy a tener a la entrada de mi red, a la entrada de mi transistor. La corriente de entrada, esta corriente que yo voy a tener aquí, vamos a ponerle aquí y subíndice I. Nuestra impedancia de entrada, ZI, ¿qué impedancia voy a tener en estos puntos? Es decir, en este punto y este punto. Y por último, la ganancia con respecto al voltaje suministrado a mi fuente. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a empezar por el inciso A, en el cual yo necesito calcular cuánto vale VI. De las fórmulas que mencionamos antes, yo tengo que mi voltaje VI y VO me están dando una ganancia. VO entre VI es la ganancia que yo tengo de mi amplificador, es decir, esta ganancia, la ganancia de la red. Dividiendo VO entre VI me debe dar la ganancia de mi red. Por lo tanto, si yo tengo que la red A, B, subíndice NL es igual a 320, ese es un valor que se obtiene de dividir 7.68 volts entre el voltaje que yo tengo a la entrada de la red. Lógicamente, ese voltaje no lo conozco, es el que vamos a determinar, simplemente despejamos y yo voy a tener que VI va a ser igual a 7.68 volts entre 320 y eso me da un valor aproximado de 24 milivolts. Observe cómo a la entrada de mi amplificador yo voy a obtener 24 milivolts. Eso quiere decir que en esta resistencia, en la resistencia de la fuente, yo tengo alrededor de 16 milivolts, lo que está cayendo aquí, la caída de tensión que tengo en este resistor. De tal manera que el voltaje que yo tengo a la entrada va a ser mucho menor, o en este caso menor, que casi un 50% menor, perdón, casi a la mitad de lo que yo tengo, lo que me está suministrando mi fuente. Ahora, se nos pide encontrar la corriente de entrada. La corriente de entrada es la corriente que está circulando por esta parte. Entonces, aquí vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes, ¿sí? O la ley de Ohm. En este caso es una combinación de. Yo tengo una corriente que está entrando a esta parte y la ley de Ohm me dice vas a tener una corriente, esta misma corriente II es la corriente que atraviesa este resistor. Por lo tanto, esa corriente va a ser igual a la diferencia de potencial que exista entre los extremos de la resistencia sobre el valor de la resistencia. ¿Y quién es esa diferencia de potencial? Pues esa diferencia de potencial va a ser el voltaje que yo tengo en este nodo, que es Vs, menos el voltaje que yo tengo en este nodo, que es Vi, entre el valor del resistor. Sustituyendo valores, yo voy a tener que Vs es de 40 milivolts menos 24 milivolts entre
1.2 kilo ohms. Y esto es igual a 16 milivolts entre 1.2 kilo ohms. Y esto me da un valor aproximado de 13.33 microamperes. Ahora, vamos a calcular el tercer inciso que nos está pidiendo nuestra impedancia de entrada. La impedancia de entrada, como la habíamos definido, pues va a ser igual al voltaje de entrada entre la corriente de entrada. Y esto es igual a 24 milivolts entre la corriente que acabamos de calcular, que es de 13.33 microamperes. Desarrollando el cociente, yo tengo que este es un valor de 1.8 kilo ohms aproximadamente. Esa es la impedancia que está presentando mi amplificador. Por último, se nos está pidiendo la ganancia desde la salida, que tengo hasta la salida, considerando la fuente. Y eso es el voltaje a la salida entre el voltaje de la fuente. Entonces, yo tengo que esto es 7.68 volts entre 40 milivolts. Y esto es aproximadamente 192 de ganancia. Entonces, con eso podemos observar que dependiendo de los valores que tengamos, podemos calcular tanto la impedancia de entrada como de salida de un amplificador, sus respectivas corrientes, sus respectivos voltajes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En la entrada yo estoy suministrando una señal de 40 milivolts y a la salida yo tengo una ganancia de 7.68 volts. Para cuestiones de amplificadores de baja frecuencia, este sería un diseño relativamente bueno. Sin embargo, para amplificadores de muy alta frecuencia, la impedancia que presenta esta fuente con respecto a la entrada de mi amplificador es una diferencia muy grande, por lo que al llegar esta señal de entrada, parte se está regresando a la fuente. Eso es lo que llamamos una relación de onda estacionaria, que es tema para otro curso. Simplemente se menciona para tenerlo presente de que las impedancias que se tienen tanto en la fuente como a la entrada del amplificador deben ser las mismas. Para terminar, vamos a mencionar lo que es el modelo equivalente de nuestro transistor. Habíamos mencionado que íbamos a manejar el modelo híbrido. Algunos le llaman el modelo pi híbrido. En este caso, este es el modelo RE equivalente. RE es por la resistencia de emisor. Bueno, en este caso la resistencia que existe entre la base y el emisor. Este es mi transistor modelado. Lo que yo estoy viendo es un transistor, nuestro símbolo tradicional. Yo tengo aquí la base que corresponde a esta entrada. Tengo aquí el colector que corresponde a este pin. Y yo tengo el emisor que corresponde a este otro pin. Entonces, la unión que tenemos entre base y emisor en esta parte, yo lo estoy caracterizando por este resistor, esta resistencia, que va a tener un valor de beta veces RE, donde RE, como mencionamos, es la resistencia de la unión base-emisor y se puede definir de la siguiente manera. RE va a ser igual a 26 milivolts. Este es un valor que se obtuvo mediante experimentación y es aplicable para nuestros transistores de unión bipolar, es decir, los BJT. 26 milivolts entre IE, que es mi corriente que fluye por el colector. ¿Sí? Estamos hablando aquí de corriente directa. Luego,
En esta parte, hagan de cuenta que lo que estamos haciendo es abriendo nuestro transistorcito, y en esta parte, por decirlo de una manera muy coloquial, yo encontraría una fuente de corriente dependiente de corriente. Es decir, el valor que tenga esta fuente va a depender de lo que tenga esta fuente. Entonces, si observamos esta relación de que el valor de esta fuente es beta veces IB, esto inherentemente quiere decir que es la corriente de mi colector. Y entre el colector y el emisor, entre esta parte, yo voy a tener un valor resistivo, le vamos a llamar RO, donde este valor RO generalmente para transistores bipolares es muy grande. Este valor es relativamente grande, por lo que al ponerle cualquier resistor en paralelo de valor pequeño, el valor equivalente que tenemos es el paralelo de esos dos, y sabemos que un valor grande en paralelo con un pequeño, el resultado es un valor semejante al del valor pequeño. Entonces, dadas esas circunstancias, podemos nosotros analizar este modelo equivalente y podemos encontrar la impedancia de entrada, podemos encontrar la impedancia de salida y podemos encontrar la ganancia que nos puede otorgar este modelo, y vamos a ver que son valores equivalentes a los que tenemos o que nos representábamos en corriente directa. Sin embargo, esto visto desde la corriente alterna. Por ejemplo, yo tengo que mi impedancia de entrada pues va a ser igual a BI entre II, así está definido. ¿Y quién es BI? BI es el voltaje que yo tengo aquí, BI, y es el voltaje de la base al emisor. Entonces, en esta expresión, yo puedo sustituir que BI es el voltaje base emisor. ¿Y quién es II? II pues es la corriente que está entrando. ¿Y quién es esa corriente que está entrando? Pues es mi corriente de base. Entonces, este valor yo lo puedo sustituir como la corriente de base. ¿Y quién es BI? Pues BI, como dijimos, es el voltaje que yo tengo aquí, pues es la corriente de base que multiplica a el valor de mi resistor, beta veces RE. Entonces lo podemos sustituir de esa manera. Beta veces RE por IB, entre el valor de IB, eliminamos estos valores y esto es igual a beta veces RE. Es decir, el valor de impedancia que yo tengo en estos puntos pues es beta veces RE, es directamente el valor resistivo que yo tengo aquí. Ahora, ¿quién será mi impedancia de salida? Si yo no tengo ningún elemento en esta parte, pues yo puedo aplicar un equivalente de Thevenin en esto. El equivalente de Thevenin me dice que si yo tengo alguna de las fuentes por ahí, esa fuente se puede pasivar. En este caso hay que recordar que esta es una fuente dependiente de corriente. Pero como este es un valor muy grande de resistencia, el valor de la impedancia de salida pues va a ser equivalente a esta resistencia de salida. Entonces, ZO o impedancia de salida pues va a ser igual a RO, considerando que a la salida de mi transistor no tengo ningún otro elemento conectado. Entonces el equivalente de la impedancia de salida, nuevamente repetimos, es RO. Ahora, el voltaje de salida vamos a calcularlo con el fin de poder calcular la ganancia en voltaje. El voltaje de salida es el voltaje que yo tengo en estos puntos, más menos VO. Vamos a ponerlo aquí.
más menos VO. Ese voltaje de salida va a ser equivalente al voltaje que yo tenga en estos puntos, ¿sí? Pero sabemos que el voltaje que existe aquí, esta es una resistencia muy grande. Entonces yo necesito poner aquí una resistencia de carga, porque como este es un valor muy grande, la corriente que va a pasar por aquí va a ser muy pequeñita. Entonces, al poner una resistencia de carga, yo voy a generar aquí un voltaje donde la mayoría de la corriente se va a ir para acá, porque este es un valor muy grande. Como este es un valor muy grande, la corriente se va a ir por este lado, al valor de mi resistencia RL. Ahora, como la corriente va en este sentido, y yo estoy definiendo el voltaje más menos, entonces el valor de este voltaje va a ser negativo con respecto a la corriente. Es decir, VO va a ser igual a menos la corriente de salida por RL. ¿Y quién es esa corriente de salida como habíamos mencionado? Pues esa corriente de salida es mi corriente de colector. Entonces, esto es igual a menos IC por RL. ¿Y cuánto vale IC? Pues beta veces IB multiplicado por RL. Esto es lo que vale mi voltaje a la salida. Ahora, el voltaje de entrada ya lo habíamos definido y esto es igual a IB por beta veces RE. Es el voltaje que ya habíamos encontrado en esta expresión. Perdón, en esta expresión. Entonces, mi ganancia en voltaje, definida como hemos mencionado, VO entre VI, pues va a ser igual a menos beta IB RL entre el voltaje de entrada, que es IB beta veces RE. Entonces eliminamos términos semejantes y esto va a ser igual a menos RL entre RE. Y hay que recordar que esto es siempre y cuando el valor de la resistencia entre el colector emisor tiende a infinito. Ahora bien, este signo negativo no quiere decir que tengamos en sí una ganancia negativa. El signo negativo para nosotros quiere decir una inversión de fase de 180 grados. Entonces, si yo tuviese una señal de esta manera, a la entrada, a la salida yo voy a tener una señal amplificada, pero de esta manera, 180 grados fuera de fase. Esto es lo que nos indica el signo negativo de nuestra señal, de nuestra ganancia de voltaje. Entonces aquí hay que observar que nuestro transistor por sí solito nos está diciendo que la ganancia que va a tener va a depender del valor de la resistencia de carga. Entonces, esta resistencia de carga es una resistencia externa al transistor. Por lo tanto, en teoría yo podría estar controlando la ganancia de todo mi dispositivo utilizando una resistencia relativamente grande. Esta RE es un valor relativamente pequeño y se puede hacer más y más pequeño siempre y cuando la corriente del emisor sea grande. Es decir, si yo hago que mi corriente de colector, acuérdense que en el análisis de los videos anteriores, mi corriente de colector es muy cercana a la corriente del emisor. La corriente que pasa aquí, si yo hago una corriente muy grande, este valor de resistencia de emisor va a ser pequeñita. Y si la resistencia de emisor es pequeñita,
la ganancia va a ser grande. Si yo pongo una resistencia de carga grande, la ganancia va a ser grande. En teoría eso funcionaría. En la práctica no. No podemos poner una resistencia lo suficientemente grande porque vamos a tener otros fenómenos ahí que nos pueden generar contradicciones. Y tampoco puedo poner una corriente de colector o de emisor muy grande porque vamos a tener problemas con el ruido térmico. Entonces, son consideraciones que a lo largo de la práctica se empiezan a tomar en cuenta para el diseño de amplificadores. Además, cabe señalar que no es lo mismo diseñar un amplificador para aplicaciones de audio, por ejemplo, que son de baja frecuencia. No es lo mismo diseñar un amplificador para un receptor de radiodifusión, donde puede uno escuchar estaciones de AM y FM, y mucho menos va a ser lo mismo diseñar un amplificador para una aplicación de comunicaciones móviles, por ejemplo, el amplificador de bajo nivel de ruido que se emplea en un celular.